Bendiciones. Hoy vamos a estudiar, aparte de lo que es el fuego en el reino de Dios, tiene que ver con la luz porque el fuego desprende luz. El Espíritu Santo es fuego y el Espíritu Santo es luz. Entonces vamos a empezar a ver en lo natural qué es el fuego y vamos a seguir estudiando lo que es el fuego en el reino de Dios. Primero vamos a ver qué es el fuego. Se llama fuego a la reacción química de oxidación violenta, que es muy rápida, de una materia combustible con desprendimiento de luz, calor y gases. Entonces se quema una cosa con el fuego y la cosa que se está quemando se llama combustible. Entonces el combustible llega a tener una oxidación violenta por el fuego y esto desprende luz y calor. El fuego entonces es una reacción química. ¿Y qué es una reacción química? Es un cambio químico. Es todo proceso químico en el que una o más sustancias sufren transformaciones químicas para convertirse en otras sustancias diferentes, o sea, se van a transformar con el fuego. La reacción química entonces es un cambio de electrones. En las reacciones químicas los átomos comparten electrones. Los pierden o los ganan, se genera una transformación molecular, o sea, hay un cambio atómico molecular, por lo tanto, varios átomos forman una molécula. Entonces hay un intercambio de electrones entre los átomos y entonces la molécula cambia y por lo tanto cambia la sustancia a otras diferentes. Y por lo tanto cambian las sustancias a otras diferentes. Los dibujitos de los átomos están acá abajo, ahorita se los digo. Combustión. La combustión es una reacción química. O sea, estábamos diciendo que el combustible se quema, es algo que se puede quemar. Entonces, la combustión, que tiene que ver con combustible, es una reacción química con o sin manifestación del tipo de llamas, en la que un elemento combustible se combina con otro comburente y generalmente es oxígeno, desprendiendo calor. La combustión libera energía que produce calor al quemar, es energía calorífica, y luz al arder, que es energía también. La luz es energía. Entonces se necesita un combustible y un comburente. El comburente es el oxígeno. Sin oxígeno no puede haber combustión. El fuego necesita oxígeno para poder arder, si no, no se puede. Porque vimos acá arriba que era una oxidación, quiere decir que interviene el oxígeno. Se llama fuego a la reacción química de oxidación violenta muy rápida. Entonces, el oxígeno, que son dos moléculas de... La molécula del oxígeno son dos átomos de oxígeno, se combina con los átomos de la sustancia que se va a quemar, pero así rapidísimo, es instantáneo. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Entonces vayan pensando en el fuego del Espíritu Santo, tienen que ir relacionando con el Espíritu. ¿Y qué es lo que pasa con una transformación en el Espíritu? Algo se quema con el fuego del Espíritu Santo y entonces ocurre una transformación, igual que en lo natural. Se produce calor, ya sabemos, muchas personas sienten calor cuando están siendo ministradas o en la alabanza o cuando el Espíritu Santo se mueve, sienten calor. Y a veces sienten que les quema, ¿eh? Así cuando Dios está sanando un órgano, cuando está también sacando demonios, la gente siente que se está quemando, eso es muy caliente. No así como para morirse, pero sí dicen, sentía que me estaba quemando. Y emite luz. Esa luz espiritual, pues no la vamos a ver con nuestros ojos.
un ejemplo de combustión. Entonces la combustión es algo que se quema. Se está produciendo una combustión. El ejemplo, el gas natural puede ser, es combustión del gas natural. El gas natural es el que usamos en la Ciudad de México en algunas partes o algunos edificios. El otro gas es el gas LP, el de los tanques. Si ustedes tienen gas LP, tienen tanques, ya sea tanque estacionario, tanque de los cilindros. Si tienen gas natural, también se tiene un tanque grandote hasta arriba, como el estacionario, y ahí se llena. Entonces, ese gas natural puede ser considerado como metano puro y se quema formando dióxido de carbono y vapor de agua. Quien ha tomado química en la escuela, pues debe saber algo de las moléculas y los átomos. Varios átomos forman una molécula. Entonces, la molécula del dióxido de carbono, que es un gas, el metano es un gas, se quema y se forma dióxido de carbono. La molécula de dióxido de carbono es un átomo de carbono que se simboliza con una C y dos átomos de oxígeno que son una O y un 2 porque son dos átomos de oxígeno. Entonces, un carbono y dos de oxígeno, es dióxido de carbono. Y se quema entonces formando dióxido de carbono y vapor de agua. El agua, aunque sea vapor, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces es H2O. Acá tenemos carbono e hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno. Acá está, este es el metano. Aquí está con letras, carbono y 4 de hidrógeno, más dos moléculas de oxígeno. Se hace una reacción y se transforman en CO2, que es el dióxido de carbono, y vapor de agua, pero son dos moléculas de agua. Entonces aquí abajo lo vemos en dibujitos. Dioxígeno son dos de oxígeno. Estas son dos átomos, los ponen como esferitas, dos átomos de oxígeno. Y el metano, que es CH4. Fíjense, el carbono es el negro. Y ahí los voy a poner acá para verlos. El carbono es el átomo negro, según este dibujo. Y los 4 de hidrógeno son los rojos. Entonces, esta es una molécula de metano. Cuando hay una combustión, entonces se produce una reacción química y se dividen estas moléculas. Bueno, hay dos de oxígeno, aquí hay una y acá hay otra. Se mueven de lugar. Eso es una reacción química. Entonces quedó el oxígeno, que eran las azules, unidas con un carbono, que era el negro, que está acá. Todo esto va junto, ¿no? Todo esto es un gas. Y al ocurrir la combustión, entonces el oxígeno queda unido con un carbono, queda vapor de agua. Bueno, este se llama gas carbónico, que es CO2. Queda vapor de agua, quedó acá una de agua, una de oxígeno, acá otra de oxígeno, y tienen cada una dos átomos de metano. No, de hidrógeno, es la H4. Entonces, fíjense, estas bolitas son las mismas que estas, nada más que en otro lugar. Entonces, estos son átomos, y son moléculas que forman un gas. Se queman y se mueven todas del lugar y ya forman otras sustancias, otras moléculas, siguen siendo las mismas. Son 4 azules, que acá son 4 azules, es una negra y 4 rojas o naranjas. ¿Ya vieron? Entonces acá no había agua. Acá era un gas, el metano. Y acá se convirtió en vapor de agua, o sea, se convirtieron en agua y en CO2.
en gas carbónico. Aparte de esto, sucede que hay energía que desprende luz y calor, o sea, energía lumínica y energía calorífica, cuando hay una combustión de este gas. ¿Y qué tiene que pasar para que haya una combustión de metano, que es el gas natural? Pues que le enciendas un cerillo, que enciendas la estufa y tienes una fuga de gas y pues va a explotar, ¿no? En esa explosión va a haber vapor de agua, va a haber gas carbónico y va a haber luz y calor. Obviamente fuego, porque hay una combustión. El fuego es lo que va a hacer, a provocar que estas moléculas se dividan y se conviertan en otras. Entonces hay una transformación. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo sana un órgano? Por eso el apóstol nos puso a estudiar el átomo, porque tiene que hacer, Dios hace una transformación en lo químico, en lo atómico, para transformar, por ejemplo, células cancerígenas en células sanas. O las puede destruir, ¿no? O sea, de plano desaparecerlas. Pero hay transformaciones cuando el fuego del Espíritu Santo actúa. Hay transformaciones en lo natural y en lo espiritual. Y todo lo natural está compuesto de átomos. Todo lo que vemos son átomos. Todo. Los gases que no vemos son átomos. Bueno, menos las ondas, ¿no? La luz son fotones. Y los fotones tienen que ver con los electrones, porque un electrón puede producir un fotón, pero eso luego lo vemos. Entonces, bueno, acá estaba la explicación que este es un átomo de hidrógeno, el átomo de carbono y el átomo de oxígeno. Y ya vimos cómo forman las moléculas. Con la reacción, las moléculas cambian, los átomos se acomodan de diferente manera, convirtiendo el gas metano en vapor de agua y gas carbónico con emisión de luz y calor. Bueno, ya se los dije, estaba acá arriba. Esa fue la combustión. Una combustión entonces es un cambio químico, una reacción química. Ahora el combustible es lo que se quema. Los tipos más frecuentes de combustible son los materiales orgánicos, que contienen carbono e hidrógeno. Entonces, lo más frecuente que se quema contiene carbono e hidrógeno. Casi todo en el mundo tiene carbono, por eso es que usan la prueba del carbono para ver la antigüedad de las cosas. Entonces, todo lo natural tiene carbono e hidrógeno. El producto o resultado de esas reacciones puede incluir monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, que es CO2, agua, H2O, y cenizas. Entonces, como la mayoría de los materiales orgánicos tienen carbono e hidrógeno, estos al quemarse se van a convertir en monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua y cenizas. Ya ven que cuando nosotros respiramos el oxígeno, y al nosotros sacar el aire estamos sacando dióxido de carbono. Entonces respiramos, se va a los pulmones y regresa, pero ya regresa transformado en dióxido de carbono, ya no es oxígeno. El oxígeno lo usamos nosotros y entonces sale dióxido de carbono. El dióxido de carbono para nosotros es veneno, o sea, no podemos estar encerrados o así con una bolsa en la cabeza, porque con nuestro dióxido de carbono nos vamos a envenenar, o sea, no nos sirve para vivir, necesitamos oxígeno. Pero los árboles, las plantas, sí viven, es al revés, nosotros les damos el dióxido de carbono, los seres vivos les damos el dióxido de carbono a las plantas para que las plantas lo respiren, es lo que ellas respiran, y ellas emiten oxígeno, que eso es lo que nosotros respiramos. Entonces es una relación
Sin oxígeno, pues no podemos vivir. Y ellas no pueden vivir sin el dióxido de carbono que nosotros les damos. El proceso de destruir materiales por combustión se conoce como incineración. La incineración es destruir completamente alguna materia por fuego. Para iniciar la combustión de cualquier combustible es necesario alcanzar una temperatura mínima llamada punto de ignición o de inflamación. Quiere decir que los materiales, si nosotros les ponemos fuego, tenemos que esperar al punto de ignición o de inflamación para que empiece a quemarse. Si yo le acerco fuego a un papel, pues se va a quemar bien rápido. Pero si le acerco fuego a un plástico, no es lo mismo, va a tardar. Eso es por el material en el que están hechos, ¿no? El combustible entonces es un material orgánico con carbono e hidrógeno. Lo que se puede quemar entonces del material orgánico tiene carbono e hidrógeno y se va a transformar en monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua y cenizas. Y obviamente hay fuego, ¿no? Porque el fuego es lo que hace esta transformación. El fuego entonces despide calor, una combustión, algo que se quema y el fuego en sí produce calor y produce luz. El fuego no vive solito, o sea, no está la llama de fuego ahí solita, no. Cuando encendemos un encendedor o la estufa, lo que se está quemando es gas. Hay una combustión de gas. Cuando estamos encendiendo un cerillo, lo que se está quemando es una sustancia, un material de fósforo. Se quema al rasparlo así con la lija que tienen las cajas de cerillos. Entonces el fuego siempre es algo que se está quemando. El calor es una energía térmica o calorífica, que se debe al movimiento de las moléculas que forman la materia. Entonces las moléculas, al estar vibrando a una velocidad baja, las moléculas de un material, de cualquier material, si están a una velocidad baja, pues es una temperatura baja. Si están a una velocidad media, es una temperatura media. Pero si están moviéndose a una velocidad alta, es una temperatura alta. Entonces, si ustedes se frotan las manos, van a empezar a sentir calor, más calor, y si las frotan más fuerte, más fuerte, más fuerte, más calor, porque al frotarnos estamos haciendo que las moléculas de la piel vibren, las estamos moviendo. Entonces empiezan a vibrar, 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 y esa vibración produce calor. Entonces, cuando el fósforo se enciende, ¿qué es lo que la fricción que se está provocando, un calor que es tan alto que produce fuego? Es la cabeza del fósforo con la lija esa. Ahí hay una, ¿cómo les dije? Una fricción que produce, es muy rápida, que produce un calor muy elevado y entonces produce fuego porque las moléculas empiezan a vibrar, vibrar, vibrar y se empiezan entonces a transformar y se queman. ¿Esto les suena a algo con el Espíritu Santo? Algo, a ver, ahorita lo vemos. La incineración, entonces decíamos que es la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión en cenizas. Cuando incineran a una persona, la queman, la queman, la queman, la queman, hasta que queda hecho cenizas. Eso es incinerar. La ceniza es el producto de la combustión de algún material
compuesto por sustancias inorgánicas no combustibles como sales minerales. Entonces, las cenizas son un material aquí por sustancias inorgánicas no combustibles como sales minerales. Esto es lo que es la ceniza. O sea, al final de cuentas, algo quemado, incinerado completamente, que queda en cenizas. Las cenizas son un polvo, un polvito que si lo ves en el microscopio, al ver qué átomos son sustancias, ya se convirtió en sustancias inorgánicas que no se pueden quemar. Ya las cenizas no se pueden volver a quemar, ya no se queman, ya no son combustibles. Como las sales minerales, o sea que una persona que incineraron se convirtió en sales minerales y esas no se queman. Queda como, pues sí, transformado en otra materia, otra sustancia, y ya no se puede quemar. Cuando vemos que el lago de fuego va a ser un fuego que nunca se apaga, que el gusano no muere, el fuego nunca se apaga, ese fuego va a estar quemando y quemando y quemando por siempre, pero no se van a consumir como aquí en lo natural. En lo natural se pueden convertir en cenizas, pero allá ese fuego es un fuego que quema, pero ellos no se van a destruir, aunque van a tener cuerpo, alma y espíritu quemándose, pero ese cuerpo ya no, es un cuerpo que va a durar eternamente, pero en tormento. O sea, eso está horrible. Aquí ya se quemó, ya se hizo cenizas y ya, se acabó. Pero en esa eternidad esos cuerpos no se van a consumir. El Espíritu Santo en nosotros también es un fuego eterno que ya tenemos, pero ese fuego en nosotros da vida, no nos destruye. Es un fuego que nos da luz y que nos da vida, nos da calor, pero en lugar sí transforma, sí es una transformación porque nos cambia. Te puede cambiar el cuerpo, el espíritu ya nos lo cambió, ya está transformado. Te puede cambiar tu alma y te puede cambiar tu cuerpo. Es una transformación. Y da vida eterna. Se necesita la concurrencia de 4 factores para que un fuego se inicie y tenga continuidad. Se necesita un combustible, que es la sustancia que se va a quemar. Es capaz de arder un compuesto orgánico como el carbón vegetal, la madera, los plásticos, los gases. Un comburente, que es el oxígeno. El fuego es la oxidación. Cuando hablamos de oxidación, quiere decir que hay oxígeno. El fuego es la oxidación de la materia. Sin oxígeno no hay oxidación. ¿Qué pasa cuando estamos orando por una persona? Bueno, primero en lo natural, una fogata, ¿se acuerdan que teníamos que hacerle una entrada a la fogata para que le entrara el aire? Que la puerta la puse chueca y por eso yo no podía prenderla. Le dije, no, aquí no hay corriente de aire, y sí había corriente de aire. Entonces la puerta de la fogata tiene que estar orientada para que le entre el aire, el viento. Porque el viento trae oxígeno y el oxígeno alimenta el fuego. El oxígeno se combina entonces con la materia que se está quemando, se oxida entonces, y se produce más fuego, más fuego, más fuego, más fuego. Entonces ya cuando está encendida, pues le soplas para que se vaya alimentando más y más y más. Si la tapas, cuando hay un incendio, por eso se ponen, se avienta una cobija o pueden aventar las húmedas, ¿no? Pues sí, mejor. Si tú avientas una cobija a un sillón que se esté quemando, pues se va a apagar porque le vas a quitar la alimentación que es el oxígeno. Entonces,
la oxidación tiene que ver con el oxígeno tiene que ver con el viento. Nosotros soplamos, bueno, no con nuestra boca porque es dióxido de carbono, pero nosotros al soplar igualmente estamos soplando el aire que está afuera de nosotros. Eso es lo que alimenta la fogata. No es nuestro dióxido de carbono, sino el oxígeno que está a nuestro alrededor. Entonces agarras una tela, un cartón y le das así como ¿cómo se llama este de los anafres? Que le están soplando, 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 para que se encienda el carbón. Entonces, eso está moviendo, hace un viento, el viento es que las moléculas del aire se estén moviendo, eso es un viento. Se están moviendo entonces las moléculas de oxígeno y así están alimentando, ¿no? el fuego. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo cuando estamos orando por una persona que le soplamos? Si nosotros estamos orando y el fuego del Espíritu Santo está ahí porque el Espíritu Santo es fuego, fuego espiritual. Y nosotros soplamos, obviamente, pues soplamos, pero en el espíritu estamos soplando algo, no nada más con nuestra boca. Nosotros estamos soplando y el fuego del Espíritu Santo se aviva, crece. Entonces, bueno, es el comburente, el oxígeno. Se necesita oxígeno para que haya fuego. Obviamente nosotros al soplar en nuestro espíritu, estamos soplando espíritu. Está avivando el fuego del espíritu, la acción del Espíritu Santo en la persona. ¿Ven? Entonces, el soplar nosotros no es oxígeno espiritual, es Espíritu Santo. La temperatura... bueno, también tiene que ver, ¿no? Los 4 factores para que un fuego se inicie. Tiene que haber una temperatura alta. La temperatura es la medida del calor, hace que las moléculas vibren. Entonces, les decía, la fricción hace que las moléculas vibren, vibren, vibren hasta que se enciendan. De lo rápido que están. Si no hay oxígeno, no se va a encender nada. En el espacio exterior que no hay oxígeno, no se puede prender el fuego. Reacción en cadena. Es una secuencia de reacciones mediante la cual la combustión se mantiene sin necesidad de mantener la fuente principal de ignición. A ver, es una secuencia de reacciones mediante la cual la combustión se mantiene sin necesidad de mantener la fuente principal de ignición. O sea, ustedes encienden el fuego en la fogata con un cerillo y se empieza a prender el pastito seco que primero se pone en el centro. Y después las ramitas delgadas y después las ramitas más gruesas. Entonces esa es una reacción en cadena. No tienen ustedes que estar con el encendedor o con el cerillo o con el cartón, con el fuego, todo el tiempo, porque es una reacción en cadena. Se va quemando una cosa, luego la otra, y ya está el fuego ya, todo el tiempo. Ya ustedes ya se pueden ir y se queda ahí. Elementos necesarios. Entonces, para que haya fuego tiene que haber un combustible, que es la sustancia que se va a quemar, el material que se va a quemar. Tiene que haber un calor intenso. Se produce una reacción en cadena y tiene que estar presente el oxígeno. El calor intenso lo va a producir el fuego. Ahorita vamos a ver, o sea, si ustedes traen, no están encendiendo el fósforo, sino con el fósforo están encendiendo otra cosa, están encendiendo un cartón, ese fuego va a provocar que las moléculas del cartón empiecen a vibrar, vibrar y se calienten tanto que se enciendan, que se transformen en fuego, en luz, en calor y en otras sustancias, destruyéndose entonces el cartón. Para que se produzca fuego son suficientes 3 elementos: combustible, comburente y energía de activación. Esto se llama el triángulo del fuego y no es algo satánico. Solamente es que son 3 cosas. Se necesita un combustible, un comburente, que es el oxígeno, y una energía de activación. Esto quiere decir que es una acción, pues. O sea, si vas a encender un fósforo necesitas rasparle ahí.
Cuando entra en la reacción el cuarto componente, reacción en cadena, el fuego continúa. Ajá. Y la reacción química, en la reacción química hay un desprendimiento de calor. Si este es suficiente, se propagará el combustible. Bueno, ahorita, si nosotros estamos quemando algo, no sé si está acá adelante, yo creo que sí, empieza a oler. O sea, las moléculas empiezan a volar. Hay moléculas se convierte en gas. Generalmente algo que se quema, hay gas presente. Es lo que olemos, las moléculas que llegan a nuestra nariz y ya percibimos como olor. Ahí huele a quemado, pero huele a plástico quemado, o huele a papel quemado, o huele a fogata, o así, ¿no? O huele a, no sé, la tela no le ha olido. Bueno, la tela creo que no tiene olor cuando se quema. Pero entonces se desprende gas. Ese gas lo olemos y aparte se transforma en cenizas en otras moléculas y el humo que sale es también dióxido de carbono y hay vapores también. Entonces cuando se está quemando algo nos estamos respirando los átomos, las moléculas transformadas del material que se está quemando. Bueno, este es el triángulo del fuego, ¿no? Que no es satánico. Es el comburente, que es el oxígeno, el calor, que es la energía de activación, el combustible. ¿Qué es lo que va a generar el calor? Pueden encender una fogata con 2 piedras. ¿Cómo? Pues es que se golpean las piedras, eso no lo sé hacer, se golpean las piedras cerquita del material que es como paja, y al estarlas golpeando se calientan, se van calentando, hasta que se calientan tanto que sacan chispas. Y al sacar chispa, pues esa chispa ¡prum!, va a brincar a la paja y se va a encender. Pero eso es un poco complicado. Y bueno, este muñequito le está soplando al fuego para que se avive porque aquí ya se está apagando. La llama de fuego. También cuando el Espíritu Santo en nosotros decimos que se está apagando, porque se está entristeciendo, porque nosotros decimos groserías, nos portamos mal, somos corajudos, el Espíritu Santo se entristece, pues a Dios le duele cuando hacemos algo pues que no le agrada, más bien que lo lastima, no es que se enoje, sino que lo lastima, pues se entristece. Entonces lo que necesitamos es al Espíritu Santo para que nos avive más su fuego en nosotros. Y bueno, le llama de fuego. Es la energía desprendida de las partículas de los gases de la combustión. Entonces la llama es una energía que se desprende de las partículas de los gases que se están quemando. ¿Los cuáles gases? Pues en los que se transformó la materia que se está quemando. Entonces la materia se está transformando en varias cosas. Ya vimos que son gases, es vapor de agua y son cenizas. La llama es provocada por la emisión de energía de los átomos de algunas partículas que se encuentran en los gases de la combustión, al ser excitados por el intenso calor generado en este tipo de reacciones. Entonces, si se empieza a quemar la materia, se calienta tanto, las moléculas vibran y ¡puf!, se transforman y se produce la llama de fuego. Contrario a lo que parece obvio, el Sol no tiene fuego, sino plasma incandescente. Entonces lo que vemos en el Sol es plasma, que es otro tipo de materia. En la escuela no sé si ya enseñan los otros tipos de materia o de sustancias, pero pues en general decimos sólido, líquido y gaseoso, pero hay más. Está el plasma y están los geles, que no son ni líquido ni sólido, ¿no? Un gel, una gelatina. Entonces el Sol no es fuego, es plasma.
Y el Sol está hecho de helio, es puro helio. Helio, así una bola de helio que se está quemando y se convierte es un plasma. Helio y otra cosa que no me acuerdo. Por eso hay un dios del Sol que se llama Helios. Aceite como combustible. La primera forma de iluminar artificialmente un espacio oscuro que tuvo el ser humano se logró mediante el control del fuego y la reacción de fogatas, la creación de fogatas hace unos 500,000 a 1,000,000 de años. Entonces, utilizaron el aceite al principio, bueno, fogatas y luego ya aceite, ¿no? Para tener lámparas. Y luz, pues cuando quisieran, ¿no? Porque pues, solamente el fuego lo encendían en la noche, pero ya con el aceite, pues ya fue más fácil llevarse una lámpara de aceite a cualquier lado. Y lo mismo, ¿no? El aceite se quema, es un combustible. Entonces el aceite del Espíritu Santo se enciende en fuego. Puede ser que tengamos el aceite del Espíritu Santo y lo encendamos en fuego. Con el paso del tiempo se fueron desarrollando antorchas a partir de ramas de árboles y ya en el Neolítico aproximadamente, bueno, esto es lo que dice la historia, ¿no? En el Neolítico, unos 10,000 o 12,000 años atrás, comenzaron a aparecer las primeras lámparas de aceite esculpidas a partir de piedras cuyos espacios huecos internos se llenaban con grasa animal o aceite líquido de origen vegetal. Ya ven que el aceite de la lámpara del candelero del lugar santo tiene aceite de oliva. Milenios más tarde comenzaron a hacerse las primeras lámparas de aceite producidas a partir de cerámica y para la edad de bronce y de hierro se fabricaban lámparas de metal de distintas formas. Entonces esta es de piedra, le ponen aceite y ya se enciende de aquí. Y es el aceite lo que se está consumiendo. Déjenme ver cuánto falta. Falta poquito. Entonces la fricción produce calor. Aquí están encendiendo fuego con un palito, dándole así, moviéndolo como haciendo chocolate. Hay fricción, entonces el término fricción deriva de friccionar. Este verbo refiere a frotar, restregar o rozar algo. Les digo que cuando hacemos fricción, entonces las moléculas empiezan a vibrar, se calientan hasta que se encienden. Ungir, frotar, masaje. Fíjense, esta palabra de masaje, fíjense qué raro, se parece a Mashiach. Mesías, Mashiach es Mesías. Es la 440, digo la H4886. Mashiach. De ahí viene Mashiach, de Mashiach. Raíz primaria que significa frotar con aceite. Ungir es frotar con aceite. Por implicación consagrar y también pintar. Del francés massage, en francés se dice massage, es masaje. Es la actividad que consiste en frotar, presionar o golpear con un cierto ritmo e intensidad diversas partes del cuerpo con fines terapéuticos, estéticos o deportivos. Entonces, frotar es masajear. Cuando nosotros frotamos aceite, estamos ungiendo con aceite. Entonces, ungir con aceite a una persona está implícito el frotarle el aceite. ¿Y qué es? Es hacer fricción en la piel. Y eso es masaje también. Entonces, mashaj es frotar y Mashiach es ungido. El ungido tiene aceite en él, obviamente. El Mesías Jesús, pues está completamente ungido, ¿no? Y eso tuvo que haber sido con frotación. ¿De quién? Pues del Padre que lo ungió, Dios.
Frotar es pasar repetidamente una cosa sobre otra con fuerza. Esto produce calor. Entonces, al estar ungiendo, igual como te pones crema, así. Te pones aceite, el Espíritu Santo, te estás ungiendo, te estás frotando y estás produciendo calor. Y entonces, ¿qué pasa? Que el aceite se enciende, el aceite del Espíritu Santo, y entonces hay fuego del Espíritu Santo. Y bueno, esto tiene que ver con la luz, porque el fuego es luz. Entonces, un ungido está lleno de luz. Mashiach es la palabra para Mesías, que es ungido, tiene que ver con calor y con fuego. Ungido, usualmente persona consagrada como un rey o sacerdote o santo, especialmente Mesías. El fuego, técnicas. Primero, frotar con fuerza 2 piedras muy duras. Segundo, girar un palo con rapidez y fuerza. Esto es para hacer fuego en la fogata, ¿no? Y entonces una persona ungida está implícito que tiene fuego. Y el fuego, pues, tiene luz, da luz. Entonces, un ministro de fuego tiene calor del Espíritu Santo y da luz del Espíritu Santo. Y hay colores diferentes de fuego en lo natural. Cuando una llama arde limpiamente, o lo que llamamos combustión completa sin dejar residuos como el gas, un soplete o la base de la llama de una vela, la temperatura que se alcanza es mucho mayor y el tremendo calor que hace que las moléculas del combustible se exciten más y emitan luz de mayor energía, pasando del amarillo al azulado. La composición de los gases desprendidos, así como su temperatura, determinan el color de la llama. Así son rojas, anaranjadas, amarillas en el caso del papel y madera, o azules en el caso de muchos gases de hidrocarburos, como los usados domésticamente, pero pueden ser de otros colores cuando arden otros elementos. Pero esa luz es específica y única para cada elemento. Así el cobre te dará color azul verdoso, el potasio violeta, está hablando del fuego, el sodio amarillo, y aquí no puse una foto, pero los gases diferentes y las diferentes materiales producen diferentes colores de llamas de fuego. El fuego de la estufa es azul porque son gases. El fuego del papel, de la madera, de todo más o menos lo que conocemos, lo hemos visto rojo, naranja, amarillo, ¿no? Pero aquí dice que el sodio, al quemarse, es amarillo, el potasio es violeta. Si algo tiene potasio, la llama va a ser violeta. Y el cobre, si algo tiene cobre, pues va a dar color azul, verdoso. O sea, más verde, ¿no? Es porque la llama de la estufa es azul, pero esta sería más verdoso. Y ya terminamos. Entonces piensen en todo esto, en el fuego, en la luz, en cómo nosotros podemos pues usar todo esto porque lo tenemos. Para dar luz, para dar calor, para dar vida y para dar cosas buenas, que la gente se sienta bien y que se abran dimensiones del Espíritu Santo en donde Y la pues gente en pueda resumen también podemos ser decir que el tocada y fuego ser del Espíritu transformada. Santo al tocar a la gente la puede transformar tanto espiritualmente en su alma, en sus emociones, en sus pensamientos, y también físicamente, que es la sanidad divina. La sanidad divina son milagros de sanidad en el cuerpo, así como que no había un riñón y Dios pone un riñón nuevo, o como que había destrucción de una parte del cuerpo y Dios la restaura y la forma otra vez, la recrea otra vez. Son milagros creativos en donde alguien no tiene, por ejemplo, un pie, ¿no? Los cojos, los mancos, le salían manos, pies, así podemos verlo, crecen los brazos, crecen las extremidades. Eso es una transformación por el fuego del Espíritu Santo. El aceite del Espíritu Santo, que es la unción que podemos tener los hijos de Dios, de acuerdo a la santidad que tenemos, porque tiene que ver con santidad. Esa unción, ese aceite del Espíritu Santo se puede encender en fuego para hacer milagros, milagros creativos, milagros de transformación de órganos, milagros de creación de órganos. Y también el fuego se manifiesta en luz.
nosotros podemos darle luz a la gente por medio del fuego del Espíritu Santo. La transformación molecular en el cuerpo también puede ser por esa luz del Espíritu Santo. A veces no se siente calor, a veces no se siente que quema, pero es la luz del Espíritu Santo la que nosotros debemos estar emitiendo y ser siempre lámparas encendidas para que ese fuego y esa luz esté tocando a la gente cuando hablamos, cuando predicamos, cuando ministramos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, cuando danzamos. Toda esa luz y todo ese fuego que está encendido en nosotros produce colores. Hay fuego de colores, ya lo vamos a ver en otra clase. Los ejemplos del fuego en diferentes colores de acuerdo al combustible, a la materia que se esté quemando o al gas que se esté quemando, es el color del fuego. Y es igual en nosotros. Nosotros podemos emitir fuego de diferentes colores de acuerdo a la dimensión que estamos nosotros emitiendo o abriendo las dimensiones del Espíritu Santo en nosotros. Se emite fuego de diferentes colores, porque los colores de Dios son dimensiones. Entonces debe haber un fuego de amor, un fuego de santidad, un fuego de sanidad, un fuego de cuando predicamos el Evangelio, la salvación, un fuego cuando estamos soplando el Espíritu Santo a la gente para que sea ministrada, para que sea liberada de demonios, para que sea liberada en su alma. Deben ser fuegos diferentes también. Bueno, diferentes colores en el fuego del Espíritu Santo. Entonces, si la gloria de Dios es de colores, de todos los colores, el fuego del Espíritu Santo debe ser también de todos los colores. Y entonces, con todo esto que estudiamos en lo natural, nosotros podemos entender más lo espiritual y podemos usar y tener más armas para poder orar, para poder ministrar. Si nosotros sabemos, la santidad es representada por el color blanco. Entonces ya vimos que si el trono de Dios es todo luz y está compuesto por todos los colores, como lo vemos en la luz natural, pues también el fuego que es luz está compuesto por todos los colores. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a un mejor entendimiento y una mayor revelación por el Espíritu Santo de lo que es el reino de Dios, de lo que son las dimensiones del Espíritu de Dios, las dimensiones de la santidad de Dios, las dimensiones para poder ministrar, para poder también nosotros ser una alabanza, una vida en adoración a Dios con el fuego del Espíritu Santo en sus diferentes dimensiones. Y con respecto a la unción, vimos que la palabra ungir significa frotar. Eso pues es en lo natural. En lo espiritual no tenemos que hacerlo necesariamente frotando a la persona con el aceite para que funcione y el Espíritu Santo se encienda, ¿no? No tiene que ser así. Eso solamente es que en lo natural estamos haciendo un frotamiento y con eso se produce calor. Entonces podemos poner el aceite solamente sin tener que frotar o sin usar aceite también, solamente lo declaramos. Y el aceite del Espíritu Santo va a calentar en lo espiritual, en el mundo espiritual, y va a hacer lo que tenga que hacer, lo que quiera hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer con el calor del Espíritu Santo y con el fuego del Espíritu Santo y con la luz del Espíritu Santo. Entonces no es necesario usar aceite, no es necesario frotar a alguien o darle como masaje, que vimos que es la palabra mashach, de ahí viene Mashiach. No es necesario que estemos ahí frotando tampoco la casa que estamos ungiendo. Ese solamente es profético en lo natural y en lo espiritual sí sucede. Nada más tenemos que mencionar que el Espíritu Santo, o el calor o el fuego del Espíritu Santo, sane, santifique, ministre, libere, cambie las emociones, los sentimientos, de sanidad espiritual, de sanidad física, de sanidad emocional, mental. O sea, todo eso el Espíritu Santo lo puede tocar sin necesidad que estemos frotando ni la cabeza, ni la frente, ni los órganos que tengan que estar, que estemos orando por ellos. Entonces todo esto es profético, no es así igualito, idéntico, que tenemos que estarlo haciendo en lo natural, porque es el Espíritu Santo el que lo hace. Entonces con solo nosotros nombrar que estamos hablando en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a hacer. Es el fuego
que sana, el fuego que libera, el fuego que da vida, el fuego que ministra, el fuego que sana. Y ese fuego también puede quemar y destruir a nuestros enemigos. Los puede hacer ceniza, por eso son polvo y ceniza debajo de nuestros pies. Por eso el fuego del Espíritu Santo es un fuego consumidor y consume hasta dejar polvo y cenizas. Entonces esos demonios pueden ser destruidos y en el lago de fuego y azufre van a ser por siempre y eternamente atormentados, y el fuego los va a estar consumiendo, pero nunca van a dejar de ser consumidos. Entonces es un tormento eterno, es un fuego eterno, en donde va a haber oscuridad, y en donde va a haber sufrimiento por siempre, porque Dios es santo y es justo y es bueno, y por eso es que va a existir un tormento eterno, porque si no, no sería justo, si no, no sería bueno. Y pues bueno, hasta aquí llegamos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga esta semana, hoy y siempre, y que sus ángeles los acompañen a donde vayan y las dimensiones del Espíritu Santo se estén abriendo en ustedes y alrededor de ustedes. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que entra. Bendiciones.